buenas noches, amigos de esta misma semana. Muy buenas noches, Diana. Muy buenas noches a todos. Hoy con muchos temas a tratar en este programa, en este resumen comentado de las informaciones que esta semana han sido noticia. Así es, el caso David Ortiz con otra más del ex procurador Yan Alain Rodríguez. El giro que ha dado el caso después de que se conociera la investigación privada encargada por el propio David Ortiz. Pero también tenemos que hablar sobre un personaje que parecía que había salido de la escena en nuestro país, Pepe Goico. Así es, con otro tema ante la justicia y el Ministerio de Defensa y una pensión que la está recibiendo. Ya veremos eso. Vamos a ver eso, pero también tenemos que hablar sobre el tráfico de haitianos y la operación Iguana, lo que ha revelado esta operación. Lo de siempre, que en el tráfico hay autoridades envueltas. Y también vamos a hablar de la ADP que vuelve a paralizar las clases, lo hizo por el día de ayer, el viernes, y promete más paralizaciones. Y un hecho muy lamentable esta semana, el fallecimiento de la ex primera dama, doña Rosa de Mejía. Ese es el contenido de esta noche. Regresamos de inmediato. Esta misma semana. Bien, amigos, el prestigioso diario norteamericano, el Boston Globe, dio a conocer los resultados de una investigación privada que encargó David Ortiz sobre el atentado en el cual él salió gravemente herido y salvó su vida gracias a una labor formidable de los médicos, y yo creo que hasta Dios metió su mano ahí. Y David dijo que él contrató a un hombre muy reputado en los Estados Unidos, el excomisionado de policía de Boston, Ed Davis. Lo contrató en 2019, después del atentado, porque no confiaba en los resultados de la investigación dominicana dirigida por el procurador general Yan Alain Rodríguez, hoy detenido en Najayo. La conclusión de esa investigación que hizo Ed Davis, también con colaboración de un exagente de la CIA, Rick Prado, es que el atentado contra David Ortiz habría sido encargado por César el Abusador, hoy detenido en Puerto Rico, está bajo la custodia de los federales en Puerto Rico después de que fuera apresado en Colombia y extraditado hacia ese país. Pero la sorpresa es cómo esto difiere de la conclusión a la que habían llegado las autoridades dominicanas, la pasada gestión de la Procuraduría General de la República. Así es. Lo que dijo, por ejemplo, Rick Prado, el ex agente de la CIA que ayudó en la investigación a Ed Davis, es que la investigación de la Procuraduría y la Policía dejó fuera a César el Abusador porque si lo incluían como el que ordenó ese crimen, entonces podían caer muchas personas del gobierno. Con eso se refiere a que César el Abusador gozaba de la protección del gobierno anterior. Bueno, todo el mundo recuerda en República Dominicana cómo fue el operativo donde supuestamente habían salido a capturar a César el Abusador, después de que ya estuviera la DEA y todo el mundo detrás de él, que salieron supuestamente unos 600 agentes a hacer allanamientos simultáneos para apresarlo, y el hombre se escapó y se fue del país. Pusieron un ejército a buscar a César el Abusador y no dieron con él. Y el hombre se escapó y se fue. Bueno, para decirte, hicieron 60 allanamientos simultáneos de madrugada y no lo pudieron encontrar. Pero no a él, ¿no? Tampoco a ninguno de los principales cómplices de él. Sí, sí, obviamente estaba orejeado de que ese operativo venía, él y sus secuaces, porque como tú dices, ese día no atraparon a ninguno de los importantes. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo la Procuraduría en su momento después del atentado de David Ortiz? Primero lo habían empezado a investigar como un atentado contra él, pero después cambiaron la versión y dijeron que se había tratado de una confusión, que esos sicarios habían sido contratados para matar a otra persona que era amigo de David Ortiz y que los sicarios se confundieron y el tiro se le pegó a David Ortiz. Sí, óyeme, difícil
Alguien dijo, y creo que fue en un tuit, que el único con el que podían haber confundido a David Ortiz era King Kong. No, era con David Ortiz. La única persona con la que se puede confundir a David Ortiz es con David Ortiz. No hay forma en República Dominicana de que alguien no sepa quién es David Ortiz. Y por lo corpulento que es, la teoría de que lo confundieran con otra persona, la verdad que no dejó a nadie complacido en ese momento. Se criticó mucho esa parte de la investigación de la Procuraduría, pero lo peor es lo que han dicho tanto el papá de David Ortiz como los que participaron en la investigación, y fue la insistencia para que la familia avalara esa versión de la Procuraduría. Bueno, David Ortiz dijo que el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, lo llamó por teléfono a su casa de Estados Unidos para pedirle que hiciera una declaración pública respaldando la teoría del blanco equivocado. Un Procurador General de la República diciéndole, mira, di que es verdad lo que nosotros dijimos. Que cuando David dijo eso, estaban presentes el excomisionado Ed Davis, estaba Rick Prado, y como testigo estaba el abogado Fernando Cusa, que es un reputado abogado de origen cubano, que es agente de béisbol. Él representa muchísimos peloteros. Entonces, dice que cuando Ortiz no se dejó convencer, entonces, y no quiso avalar esa versión de que querían matar a otro y le dispararon a él. Entonces, el procurador llamó a su padre, al padre de David, a Leo Ortiz, quien le hizo el siguiente relato a Noticias SIN. Oigan esto. Momentáneamente yo quería saber quién me le hizo daño al hijo mío, porque entendía que él no era merecedor de eso, porque tampoco en ningún momento creí yo lo que quiso montarme el procurador. El procurador llegó a un extremo que llamó varias veces allá y me dijo, él quería convencerme de eso. Yo le dije, mire, magistrado, le voy a decir algo. Para mí esa fue una investigación muy pálida, por no decirle algo. ¿Cómo muy pálida? Digo, sí, claro. Digo, mire, le voy a decir algo para que usted lo tome como parámetro. Mire, yo llegué a ir a ese sitio donde estaba el hijo mío, le dieron el tiro unas 3 veces. Y en esa posición que estaba sentado el hijo mío, él siempre lo hacía así. Él sentaba ahí, pues no tenía nada que temer, ni mucho menos. Siempre habían 2 guaguas de la policía ahí. Una dando vueltas y otra estaba ahí prácticamente parada detrás de él. Y esa guagua se paraban, porque cuando él se iba, él le dejaba sus 10 o 15 mil pesos, se los repartieran. La cuestión. Ese día, 15 minutos antes de darme el tiro al hijo mío, esas guaguas se fueron. Busquen la cámara para que se dé cuenta que es así. Entonces me dice, entonces usted dice que el jefe de la policía recogió los policías para que le dieran un tiro al hijo suyo. De los magistrados, eso lo dijo usted. No ponga palabras en mi boca. Eso lo dijo usted. O sea, una forma irresponsable como de querer comprometer a uno cuando uno está de acuerdo con algo que uno sabe que no fue como él dijo. Cuando ocurrieron esos atentados en Boston, David Ortiz se convirtió en la voz de Boston, aumentando más el prestigio que ya tenía. Pero hay que decir que el señor Ed Davis es una de las personas más prestigiosas en el ámbito de la policía en todos los Estados Unidos. Es catedrático universitario, porque no es un jefe de la policía así nada más. Es catedrático en las principales universidades de los Estados Unidos. Y ha sido reconocido 60 veces. Y el Boston Globe es uno de los principales periódicos de Estados Unidos. Tal y como tú dijiste, ha ganado 20 premios Pulitzer. Pero no solamente eso. Durante el gobierno de Trump, el Boston Globe hizo un llamado a todos los periódicos para que enfrentaran la campaña que tenía Trump contra ellos, tildando como fake news o noticias falsas informaciones comprobadas que todos publicaban. ¿Y tú sabes cuántos periódicos se unieron a la campaña con el Boston Globe? Más de 300 diarios de los Estados Unidos se unieron.
para defender a la prensa de Trump por un llamado del Boston Globe. Lo que pasa es que estos abogados se están ganando sus honorarios. Antes los abogados solamente tenían que ganarse los honorarios hablando en los tribunales, pero ahora parece que parte del asunto es una campaña mediática también. Por eso tú los ves a ellos y a abogados de otros imputados en caso de corrupción que viven diciendo que han destrozado los argumentos del Ministerio Público, en fin, cosas que después en las decisiones de los jueces no se refleja lo que han dicho los abogados de los imputados. Y esto es lo mismo. Bueno, pero este accionar es el mismo que han utilizado con el del caso de la Operación Medusa, que por cierto, esta semana hubo audiencia, aunque fue pospuesta para este próximo martes, pero allí se dijeron algunas cosas. Por ejemplo, la magistrada Jenny Berenice Reynoso criticó profundamente la forma en que han incidentado el proceso, como según ella, además de que han intimidado testigos, y lo dijo en estrado la procuradora de persecución, dijo que el ex procurador ha torpedeado la investigación y que al haber recusado a todos los fiscales que están trabajando en el caso, eso ha hecho que se retrase en el tiempo todo el proceso de la Operación Medusa. Vamos a escuchar un poquito de lo que dijo Jenny Berenice Reynoso en estrado. Esa auditoría habrá que hacer esfuerzo extraordinario. Hermano, si tú decimos al tribunal que solo venimos a pedir 4 meses porque no hay más. No porque no necesitamos más, porque el tiempo de estar amaneciendo literalmente hasta las 5 de la mañana para trabajar este caso, eso no es humano. Y lo estamos haciendo por responsabilidad. Pero que un equipo de fiscales, olvidando hasta a su familia, tienen que trabajar sábado y domingo, amaneciendo, no es humano. Y un sistema que te sigue eso es un sistema irrazonable. Es un sistema que desconoce las características propias del crimen organizado. Es sobre esas complejidades y sobre esa base que el Ministerio Público le ha venido a solicitar a usted de manera muy fundamentada la prórroga. La prórroga procede, honorable magistrada, porque en la mayoría de los casos de aplicaciones en las licitaciones para el plan de humanización se pagó soborno. La verdad que fue contundente. Porque ¿de qué se trataba esto? Es que la defensa de Jean Alain Rodríguez está alegando que la solicitud que ha hecho el Ministerio Público para que le den una prórroga en la investigación al caso Medusa, ellos dicen que es porque no tienen nada y que lo que están haciendo es aplicando una táctica dilatoria el Ministerio Público. Entonces ahí fue donde Jenny Berenice Reynoso le dijo, bueno, que si se robó mucho hay que investigar mucho. Y reveló que ellos han encontrado 3 veces más cosas que las que tenían cuando comenzaron la investigación y que tienen que investigarlo todo. Ahora, de todo esto, lo que más llama la atención, porque la verdad que la justicia fue arrastrada hasta lo último. ¿Quién ha visto y en qué país a un procurador general, es más, a un fiscal cualquiera, presionando a una víctima para que avale su investigación? Mira, diga que usted cree lo que yo dije. Y primero a David, y David le dice que no. Y después donde el papá de David, él le dice también que no. Óyeme, eso da una idea de lo bajo que cayó la justicia. Y por eso la necesidad de blindar la reforma constitucional para que un presidente no pueda nombrar a quien le dé la gana procurador, ni en la Cámara de Cuentas, ni en ninguno de esos órganos. Eso es una necesidad, porque mañana regresa uno de ellos, ¿y a qué va a regresar? A lo mismo. Sí, mira, y para concluir con el tema de la investigación sobre el atentado contra David Ortiz, esta Procuraduría General de la República ya ha informado a través del procurador adjunto Rodolfo Espiñeira que le han solicitado que entreguen esa investigación para ellos ponderar
los datos que están ahí contenidos, porque recuerden ustedes que hay una serie de personas que están siendo procesadas por el atentado contra David Ortiz. Así que esta Procuraduría va a hacer uso de esa investigación del excomisionado de la policía de Boston, Ed Davis, para ampliar las indagatorias sobre el atentado contra David Ortiz. Cuando regresemos, el caso de Pepe Goico. Esta misma semana. Bien, amigos, el caso de Pepe Goico, quien fue coronel del ejército y fue dado de baja en el 2016, cuando llegó el gobierno de Danilo Medina, bueno, cuando repitió. Y entonces, él ha puesto en la justicia una reclamación porque alega, y es verdad, que se violó la ley al ponerlo en retiro sin que se le fijara una pensión y también sin un ascenso que se hace justo antes de poner en retiro a un militar para que quede pensionado con un rango más alto. Eso es de ley. Entonces, eso no es un favor, es algo de ley. Entonces, él lo está reclamando ahora todavía. Pero resulta que el ex ministro de las Fuerzas Armadas, el ministro de Defensa, Rubén Darío Paulino Sen, en el gobierno pasado, le confirmó al periódico El Día que el ex coronel Pepe Goico reclamó ante los tribunales ese derecho que le habían violado y que en el 2019 entonces cumplieron con lo que decía la ley, lo ascendieron a general e inmediatamente lo pusieron en retiro y que recibió una indemnización. Dice él que él no se recuerda de cuánto fue, pero fue de 5 millones de pesos por salarios dejados de recibir desde el 2004 hasta el 2019. Entonces, ahora el caso volvió a la justicia a pesar de que había sido solucionado. ¿Cómo llegó de nuevo a la justicia si ya había sido solucionado? El Consejo Directivo de la Junta de Retiros y Fondos de Pensiones de las Fuerzas Armadas le aprobó una pensión además a Pepe Goico de 70,000 pesos mensuales, la cual cobra actualmente. Entonces, ahora se plantea esto de nuevo en un tribunal y los representantes del Ministerio de Defensa, que esto es lo raro, fueron a la audiencia y testificaron que en el 2016 los retiraron sin ascenso y sin pensión. Y sin embargo no le entregaron a los tribunales los documentos de que fue resarcido en el 2019. Y como el Ministerio de Defensa no le dijo eso al tribunal, entonces el tribunal condenó al Ministerio de Defensa. Es decir, el Ministerio de Defensa no fue a defenderse. Se llama defensa, pero no se defendió, sino que se dejó condenar cuando solo tenía que decir, no, pero al contrario se cometió una injusticia, pero fue resarcida en el 2019, mírenlo aquí. Entonces, esto es muy importante, porque cuando el Ministerio de las Fuerzas Armadas dice, no, es cumpliendo una sentencia que estamos, ¿y cumpliendo una sentencia por qué? Porque cuando tenían que presentar los elementos probatorios ante el tribunal, no lo hicieron. La verdad es que por eso fue condenado el ministerio. Aquí hay que dar muchas explicaciones. Y más que Pepe Goico las debe dar el Ministerio de Defensa. Sí. Óyeme, el Ministerio Público sí cumplió su papel. El Ministerio Público solicitó que se desestimara la pretensión de Pepe Goico, que le rechazaran eso. Y sin embargo, fallaron a favor suyo. La pregunta sería entonces, ¿le van a dar 2 pensiones? ¿Lo van a ascender 2 veces? ¿Cómo va a ser eso? Claro, y entonces lo que mandaría el librito es que hubieran apelado esa sentencia, ¿verdad? No, no la apelaron. Es decir, el Ministerio de Defensa estuvo de acuerdo con que lo condenaran por el caso de Pepe Goico, al mismo Ministerio de Defensa.
Sí, vamos a tratar cuando regresemos las autoridades que se involucran en tráfico de haitianos. Regresamos con eso. Esta misma semana. Bueno, vamos a hablar ahora sobre la operación Iguana que reveló hace ya varios días el Ministerio Público, pero que se conocen nuevos detalles de cómo se daba este tráfico de migrantes a través de la frontera con la complicidad, por supuesto, como siempre pasa, de autoridades que estaban asignadas a esas localidades. Uno de los arrestados fue Roberto Méndez Pérez, que era el coordinador del puesto fronterizo de Jimaní, de la Dirección General de Migración. Y justamente a él lo señala el Ministerio Público como cabecilla de esta red que traficaba migrantes, al encargado de migración del área. Exactamente. Entonces, fíjense bien, esta semana Nelson Cordero, un traficante de indocumentados haitianos, denunció que él le paga dinero a un sargento del C2 del CESFRON, es decir, el cuerpo militar de seguridad de la frontera, para que deje pasar indocumentados. Pero que desde hace, dice él, hacía 2 días que ese militar está cumpliendo con su deber y ya no pasa los haitianos. Después de que agarraron a los otros, ¿tú ves? Exactamente. Hay una versión incluso de que un haitiano que mató un militar, decía agonizante, pero yo pagué. Óigame. Entonces, volvemos a la realidad de la inmigración, de la excesiva migración indocumentada de haitianos hacia territorio dominicano. Señores, ¿qué puede hacer un muro contra la llave del dinero? ¿Qué puede hacer? Es muy poco. Si pagan, pasan. Claro. Cuando el Ministerio Público hizo los allanamientos de este caso, de la operación Iguana, encontraron cientos de pasaportes esperando para ser visados. O sea, no es raneando ni metiéndose por una loma, ni por territorios escabrosos, no es con pasaporte, visado o pagando dinero en la frontera, es así. Para comenzar, parte del éxodo masivo hacia acá viene legal porque le han buscado la vuelta, darle dinero a cónsules, y hay cónsules que venden los intereses del país. Te estoy diciendo que en los allanamientos, en uno de esos allanamientos, ocuparon cientos de pasaportes. Sí, pero aparte de eso, Diana, esta semana hubo pronunciamientos de asociaciones de productores, sobre todo de la línea noroeste, diciendo que si no dejan pasar a los haitianos, que se va a acabar la producción agrícola, porque ¿qué es lo que pasa? Lo hemos dicho 100 veces en este programa. Señores, es que los dominicanos no están dispuestos a trabajar en las mismas condiciones en que sí están dispuestos los haitianos, porque los dominicanos conocen bien sus derechos, entonces no le dan seguridad social. Y esa es la realidad. Para que hablemos de contener la inmigración haitiana indocumentada, tenemos que hablar de mejores condiciones de trabajo. Tienen que pagar mejor y tienen que dar seguridad social para que sean dominicanos los que hagan el trabajo. Y aquí hay mucha gente que necesita trabajo. Bueno, yo no sé si tú recuerdas, y nuestra audiencia recuerda, que el año pasado, y eso fue octubre o noviembre del año pasado, el ministro de Interior y Policía, Chu Vázquez, dio una rueda de prensa en la que anunció una serie de medidas para contener la migración ilegal, y una de esas medidas era un plazo que le daban a las empresas dominicanas de 3 meses para regularizar toda su mano de obra extranjera, y de no hacerlo, entonces le iban a aplicar la ley de migración a todos los empresarios que no hicieran eso. El plazo pasó ya, hace tiempo que pasó ese plazo. Claro. ¿Tú has visto un empresario sometido? Para nada, para nada. Entonces, la inmigración no viene porque hay un plan de una fusión, de apoderarse. No, es porque hay empleadores que quieren mano de obra barata.
Eso es todo. ¿Cuáles el Estado no actúa? No, para nada, no actúan. Porque antes eran solamente las grandes empresas azucareras, pero a eso se han agregado ahora muchos pequeños empresarios agrícolas. Y se han agregado también los empresarios de la construcción. Aquí hay ingenieros constructores que tú los oyes hablando contra la inmigración indocumentada. Y vete a las obras que están haciendo y pregunta la nacionalidad. Y mira a ver que hay muchos que no hablan español. Entonces, todo eso es una hipocresía. Una verdadera hipocresía. Y lo único que detiene, que frena esa inmigración, que ya este país no puede con más inmigrantes, lo único que lo frena es control en los centros de trabajo. Control a los empleadores, pero con esos no se atreven. Vamos a hacer la pausa y regresamos entonces con la ADP, parando clases. Esta misma semana. Bueno, ayer varios distritos educativos estuvieron paralizados por protestas de la ADP, de la Asociación Dominicana de Profesores, que están reclamando un aumento de salarios, un reclamo que a quien afecta es a los niños. Claro, mira, ellos están demandando un 25% de aumento de los salarios de los maestros. Los maestros deben ganar más, pero hay que señalar que desde el gobierno pasado se han venido incrementando los salarios de los maestros y tienen hoy día salarios que no serán los ideales, pero están muy lejos de ser los salarios de hambre que ganaban antes. Entonces, ellos quieren un 25%, ¿verdad? Bueno, ese es el papel de un gremio, pero lo que no es papel de un gremio es dejar sin clases a los hijos de los pobres. Entonces, anunciaron movilizaciones simultáneas después de hoy. Están diciendo que lo que viene son movilizaciones simultáneas frente a los locales de los diferentes distritos educativos de todo el país, demandando ese 25% de aumento. Ellos dicen que están dispuestos a negociar. Ahora, ellos dicen que el MINER solamente les ofrece un 8% y que no se sientan a negociar. Yo creo que el Ministerio de Educación debería hablar de eso con los maestros y hablar claro, ¿verdad? Ahora, los perjudicados, como siempre, son los hijos de los pobres. Claro, porque, óyeme, que hagan su protesta, está muy bien que hagan su protesta si la quieren hacer, pero que la hagan sábado o domingo. Claro. Que no afecten las clases de los niños, o que la hagan en horario ya en la tardecita después de que los niños terminan la tanda extendida. Que no afecten el horario de clases. Exactamente, por eso el Foro Socioeducativo emitió un comunicado diciendo que la ADP le da una estocada mortal a las esperanzas de niños y jóvenes y conspira abiertamente contra el futuro del país, dice el socioeducativo. Entonces, llama a la ADP a deponer ese medio de lucha y a integrarse a la mesa del diálogo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa para que planteen los problemas y las aspiraciones para buscar soluciones. Dicen ellos, entendemos y defendemos el derecho de nuestros maestros y maestras a luchar por la mejora continua de las condiciones de trabajo. Consideramos éticamente inadmisible y entendemos que los maestros y maestras se hacen daño a sí mismos y a la dignidad de la profesión cuando, para defender sus derechos, lo hacen a costa de pisotear e ignorar el derecho a la educación de los niños y jóvenes. Entonces, para dar una buena ilustración de los efectos de esa costumbre de parar las clases, oigan esto. Este es un estudio nuevecito. Esta vez fue la Organización de las Naciones Unidas que hizo una encuesta en 20 países de América Latina
para comparar la escritura y la lectura. Oigan esto. Eso se hizo con niños de tercer grado y niños de sexto grado. La República Dominicana, oigan esto, tuvo el siguiente resultado. Sus estudiantes solo escribieron textos legibles el 13.7% de los niños que recibieron la prueba. De tercer grado. O sea, de tercer grado. Estamos hablando de niños que se supone que ya tienen 2 años alfabetizados. El 86.3% se quemó en escritura. No pueden escribir, no son capaces de escribir. Serias deficiencias de ortografía también encontró ese estudio de la UNESCO en el uso de signos de puntuación, en la legibilidad de lo que escriben. Así es. En que se entienda lo que están escribiendo. Y eso lo ha detectado este estudio, que no es una sorpresa porque República Dominicana siempre sale mal parada en todas las evaluaciones educativas que se hacen. Y por eso es que es tan importante que se pueda lograr la transformación hacia la calidad de la educación con los maestros, porque es evidente que si un maestro no tiene buena ortografía, tampoco la van a tener sus estudiantes. Pero además, ellos se quejan de que los baños de las escuelas están malos, que hay problemas con el desayuno escolar. Bueno, pero el mayor problema es que no le den clase. Que por cierto, esta semana se reactivó el pacto educativo que había estado dormido durante los últimos 3 años y que las organizaciones que están participando allí esperan la integración de los maestros, que son fundamentales para lograr ese cambio en la educación dominicana. Sí, bueno, y finalmente, una nota triste, el deceso de doña Rosa Gómez de Mejía, la ex primera dama, esposa del expresidente Hipólito Mejía, que falleció repentinamente, un infarto, y le sucedió nada menos que en una obra que hizo ella cuando fue primera dama, que fue el Museo Trampolín. Y estaba en una reunión allá cuando le sobrevino un infarto y murió poco después. En una clínica. Sus restos fueron sepultados, líderes de todos los partidos fueron a darle el pésame a Hipólito Mejía, de manera que mucha gente lo lamentó porque la verdad es que fue una primera dama muy, muy, muy decente, no usó presupuestos enormes, como eso se puso de moda después, y lo que hizo fue ese Museo Trampolín, que ahí está dando servicio todavía, y muy bueno. Mucha pena por su deceso, Dios la habrá acogido, porque fue una persona que nunca le hizo daño a nadie. Nuestras condolencias a su esposo, el expresidente, a sus hijos y a todos sus familiares para sobreponerse a esta pérdida. Así es, muy lamentable. Bueno, señores, hemos llegado al final de este programa. El próximo sábado nuevamente nos encontraremos con ustedes, Uchi Lora, Diana Lora, en esta misma semana. Esta misma semana.